Hola. Ay, perdón. Bueno, empezamos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Bien? Hola. Yo soy esta de aquí, Eva, pequeñita. Y estoy muy contenta de estar aquí y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. El año pasado vinimos aquí con un montón de datos para contaros lo importante que es el proyecto Una de Dos que impulsamos desde Más Mujeres Creativas, que es una asociación que espero que conozcáis todas y todos y que estamos aquí dando guerra para que en un futuro no muy lejano pues haya paridad entre direcciones creativas femeninas y masculinas. ¿Qué pasó? Bueno, no pasó nada, pero es verdad que vinimos con una ponencia donde eran datos y la mayoría de ellos eran malos, eran datos muy malos, porque en realidad son datos que tenemos que poner sobre la mesa y lo que tenemos que hacer sobre todo juntos es cambiarlos, ¿no? No nos queda más remedio. Si queremos que la publicidad en España sea mejor, sea más justa, necesitamos que haya muchísimas más chicas implicadas en el tema y muchísimas más direcciones creativas femeninas. Sorprendente cuando ves los datos darte cuenta hasta qué punto las que hemos llegado a dirección creativa parecemos raras avis, no tiene ningún sentido. Y también uno de los motivos más importantes es justamente por eso, porque las chicas ya hemos dicho basta, ¿no? Se acabó, no hay vuelta atrás. Esto es así. Además, es verdad que en un entorno creativo más paritario, pues al final va a pasar algo que es muy importante para la sociedad en general y es que la comunicación, esa publicidad y todo lo que implica va a resonar mucho más en la cabeza de las que somos la mitad de la población, ¿no? Que somos las chicas. Y además pensad que muchas de las veces somos las que tomamos la decisión de compra, ¿no? O sea, si pensamos por un momento cuánta frustración, ¿no? Al final, cuánta frustración callada, asumida, y de cara a las marcas y a nuestro mercado, para mí la reflexión importante es cuánto talento desperdiciado. Cuánto talento desperdiciado. Ya está, basta, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, en realidad, Más Mujeres Creativas lo que hacemos es estar a favor, estamos a favor de un montón de cosas, ¿no? Estamos a favor de ser muchísimas más. Así lo dice nuestro nombre, ¿no? Nosotras nos llamamos Más Mujeres Creativas, queremos ser más. Si una versión extendida de nuestro nombre, pues podría ser Más Mujeres Creativas con voz y voto, o más mujeres creativas que cobren lo mismo que sus compañeros hombres creativos, o incluso algo que nos tira mucho para atrás y que es nuestra responsabilidad y de nadie más, es más mujeres creativas que confíen en su talento, ¿no? Esto es algo que tenemos que cambiar y lo tenemos que cambiar nosotras. Cuando estamos ahí muchas veces nos pensamos que es porque es una casualidad, alguien se va a dar cuenta y nos van a echar. Somos un bluff, ¿no? Pues no. Queremos ser más y vamos a ser más. Y si esto mejora, pues
probablemente lo que va a ocurrir es que nuestra asociación, Más Mujeres Creativas, va a desaparecer. Desapareceremos. Pero eso es algo que nos ilusiona un montón, que estaríamos encantadas de que pasara, ¿no? Porque significaría que ya no hacemos falta. Si empeora, que me parecería extraño, pero podría suceder, si empeora, pues entonces simplemente nos quedará seguir insistiendo, igual pasar a llamarnos muchas más mujeres creativas. Lo que no haremos es parar, ¿no? Es imposible, esto ya ha empezado, no hay marcha atrás. Porque al final, las creativas publicitarias tenemos lo que hay que tener, ni más ni menos. Tenemos mucho empuje, tenemos fe, tenemos ideas distintas, una sensibilidad que no está probablemente suficientemente recogida en las marcas y en el tono de las marcas y de la publicidad y de la comunicación en general. Tenemos que estar ahí de una manera mucho más presente. Y sobre todo lo que tenemos es una capacidad de insistir hasta el infinito cuando creemos en algo, ¿no? Esto es muy nuestro, ¿no? Chicas, ¿sí o no? Sí. Sí, por favor, decid que sí. Hay algo que me parece muy, muy inspirador, muy innovador, que es algo que hacemos también nosotras, es algo que empieza a ser muy femenino, que es que últimamente hay un montón de casos de éxito, estamos siendo capaces de creer en un proyecto y llevarlo a cabo como nuestro éxito personal. Y al final, ¿qué pasa? Que este éxito personal también es reconocido en nuestro entorno profesional como un modelo de éxito, con lo cual, digamos que la situación es buena y esperanzadora. Es siendo quienes somos, creyendo en lo que creemos, podemos generar modelos de éxito que se salen de las estructuras más contracturadas, más arcaicas, que se salen. Muchas de nosotras nos interesa cero estar en los rankings, que nuestras agencias salgan en el... Bueno, no me quiero cargar ningún medio, pero que nos da igual. Que no nos importa eso, que no queremos replicar el modelo en el que hemos habitado y del que hemos aprendido, que lo respetamos al 1000%, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es hacer lo que nos gusta, por ejemplo, la creatividad, que nos apasiona, que nos enamora, pero hacerlo a nuestra manera. Y lo guay que está pasando ahora, y veréis que es algo bastante nuevo, es que estos modelos de éxito personal, normalmente muy femeninos, se reconocen en el sector como éxito, con lo cual, bueno, hay una grieta por ahí donde podemos entrar y podemos entrar hasta el fondo. Y ya está. Y un ejemplo de ello, o de ella, es Isa, es la persona que os estoy presentando. Al final yo estoy acabando, es importante que la escuchéis. Quiero hablar 2 minutos de ella. Yo la admiro mucho y además hay algo que me encanta, que a mí me apasiona admirar a gente más joven que yo. No sé si os pasa, a mí me flipa, una vez empiezas a hacerlo ya no hay vuelta atrás. Me paso la vida admirando a gente más joven, pero nuestra profesión necesita referentes femeninos. Ella lo es. Ella es una tía que no necesita gritar para que la escuchen, tiene de hecho un tono de voz muy mono, ya veréis. No necesita ser gigante y voluptuosa para que le presten atención. Todo lo contrario, ella es súper curiosa, es muy inquieta, se mete en todo lo nuevo, muchas de las veces yo ni siquiera lo entiendo, pero bueno, aquí estamos para escuchar. Profesa la religión del NFT, estoy intentando también comprenderlo y que tenga sentido. Ella es Isa Martínez, para todos vosotros es Isabelita Virtual, es una tía con una sensibilidad que admiro hasta el infinito y os dejo con ella. Si la aplaudís muchísimo seguro que le va a encantar y me voy. Muchas gracias. Hola. Bueno, ella me quiere mucho. Ya lo veréis. Y después de esta intro, y sobre todo para los que habéis visto en el programa que decía algo así como la creativa del futuro,
para bajar todas las expectativas ya de inicio. No soy la creativa del futuro, no sé quién es la creativa del futuro. Supongo que estará en el futuro, en el 2057. Pero lo que sí me gustaría ser es la creativa del presente, y lo que seguro que no quiero ser es la creativa del pasado, porque las creativas del pasado, yo he estado ahí, no teníamos nada claro esto, que para cambiar cosas, cambia cosas, que es como una cosa muy básica, pero yo creo que nos daba un poco de miedo, ¿no? Entonces, las cosas cambian cuando o cambia algo de fuera o cambia algo de dentro de ti, ¿no? Entonces, nosotras siempre estábamos esperando que cambiara el contexto. El contexto no cambiaba. De hecho, el contexto cambia muy lentamente, ¿no? Y hasta que te das cuenta de que no tienes que esperar a que cambie el contexto, sino si no cambian las cosas, tienes que cambiar tú, entonces yo me di cuenta y las cosas empezaron a cambiar. Cuando esto pasó, además, paradójicamente, el contexto es permeable a los cambios que pasan, que no son provocados por él, ¿no? Y en mi caso, este cambio no fue un cambio nada abrupto, ¿no? Fue como, bueno, progresivo, pero sí que tuvo un inicio que fue que esto probablemente, si os llego a poner esto hace 11 años, todo el mundo sabría rápidamente qué es. Ahora esto ha cambiado mucho, ahora tiene stories, tiene reels, tiene publicidad, tiene live en directo, tiene de todo, ¿no? Pero antes, cuando yo entré a este cuadrado 1.1, entonces no había nada de eso, solamente había un formato cuadrado y unos filtros y una comunidad muy pequeña en el año 2011, que quien más seguidores tenía, pues igual tenía 3.000, que ya me pareció una barbaridad y me sigue pareciendo una barbaridad que 3.000 personas que no te conocen te sigan, ¿no? Y me volví loca por la comunidad, me encantó. Cuando nadie se ganaba la vida con esto, sencillamente todos nos hacíamos crecer mutuamente. Y bueno, ahora miro estas fotos y me parecen como muy naïves, ¿no? Porque tenían este estilo minimal y poco instagramero. Nadie hablaba de selfies, no nos hacíamos selfies, sino que intentamos mirar la vida a través de aquellos filtros que nos habían dado, ¿no? Y bueno, cada vez la cosa se fue sofisticando un poco más, ¿no? Yo trabajaba como creativa, como redactora en una agencia y nunca me vi a mí misma como fotógrafa ni nada parecido. Y solo lo hacía por explorar, por pasármelo bien y de una manera intuitiva, ¿no? Y un día, Vogue Italia, que es como la Biblia de la moda, me mandó un mail. Estaban buscando los 25 mejores fotógrafos del año y habían visto mi trabajo. Y bueno, para hacer la historia corta, mis fotos eran así porque disparaba con un iPhone 4 y ellos tenían preparados como una expo súper grande y tal. Finalmente fui seleccionada, me fui a Milán, estuve con los fotógrafos del año y yo no era fotógrafa. Esto es otro debate sobre lo que somos y lo que no somos, ¿no? Yo creo que somos lo que hacemos y que a veces nos emparanoiamos un poco con la titulitis, sobre todo en un contexto nuevo que están pasando cosas que nadie es experto en eso porque es nuevo, ¿no? Pero bueno, yo me fui a Milán y a partir de aquí empecé a pensar, bueno, pues que a lo mejor esto podía ser algo más, ¿no? Y empecé a colaborar con muchas marcas. Yo lo que hacía era hacer imágenes, ponerles un caption, que al final era un concepto, y establecer un diálogo con quien las miraba, ¿no? Que es un poco una herencia de la publicidad, que es en lo que yo trabajo, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar para marcas, Hermès, Another Stories, para Apple. Y un día W Magazine, que es una revista americana de moda, me encargó hacer las 4 Fashion Weeks las más relevantes, son París, Londres, Milán y Nueva York, irme a hacer los backstage y yo, bueno, esto siempre es el contexto, ¿no? Que cambia muy lentamente, el contexto también aquí, era un contexto muy masculino y esto era un poco el rollo. Yo iba con una cámara compacta Olympus muy pequeñita y ellos iban con sus camarotes gigantescos y tal.
Y yo tenía mucho miedo, yo siempre he tenido mucho miedo y el miedo me ayuda a seguir. Yo, embrace fear. Y entonces, como tenía mucho miedo y tenía que pensar qué hacía, porque yo no tenía esas herramientas, lo que hacía era buscar lugares donde mi herramienta, que era aquella camarita, me permitiera encontrar la belleza o el misterio o lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, esto es... y lo que volví a hacer es algo que no se hacía en foto de moda, que era crear narrativas y crear historias a través de lo que veía, ¿no? Porque todo era como muy rápido y flashazos y tal. Entonces, yo prefería pues, observar y ver qué podía contar, ¿no? Esto es Miu Miu, es la Paris Fashion Week, que se generó como un ambiente muy de peli de espías de los 60, ¿no? En el Pele de Iena. Esto es Prada, decidí no enseñar modelos porque todo era muy arquitectónico y muy volumétrico y nos centramos aquí. En Milán, esto es Thom Browne, un show sobre la vida y la muerte, y de repente pues pasaban cosas como estas. Y así, una cosa luego me ha ido llevando a la otra, y a otra. Así llegué a Uncontaminated, que es un festival en Oslo sobre innovación y nuevas visiones en fotografía. Y entonces aquí, de nuevo, mis fotos de la Fashion Week no eran de gran resolución. Yo retocaba todo con apps y tal. Y a veces lo que me ha pasado es esto de la resiliencia, que es que las malas noticias a veces no son tan malas, ¿no? Y se convierten en cosas buenas. Yo vivía en ese momento en Nueva York, tenía un amigo que es Nick Dagenfeld, que ahora tiene Planeta New York, que es un lugar de experimentación en realidad virtual. Y entonces le expliqué, mira, me pasa esto, otra vez me pasa esto y ¿qué podemos hacer, no? A mí me gustaría que mis fotos fueran muy grandes. Y él me dijo, tus fotos pueden ser lo grandes que tú quieras. Hablamos con Snoeta, que es un estudio de arquitectura de Oslo, los que habían hecho pues, la ópera, y les dijimos, podemos hacer un museo dentro del museo, un museo virtual, y entonces lo que hicimos fue pues, generar espacios, los 8 fotógrafos que habíamos, todos nosotros generamos espacios donde tú decidías pues, no solamente la música, el ambiente, los colores de las paredes, y entonces aquí pues vi mis fotos como nunca las había visto, ¿no? Esto es una captura desde el headset. Este es otro fotógrafo que decidió que el espacio lo iban a formar sus propias fotografías. Y una cosa que he aprendido en todo este camino es esta frase que a mí me siento muy cómoda con ella, que es que si quieres ir rápido, ves solo, si quieres llegar lejos, ves acompañado, y yo he tenido la suerte de ir muy bien acompañada todo este tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un proyecto, nació de una ansiedad, de una angustia, que era la angustia de social media, de los likes, de post, de el engagement, todo esto, que nos pasa a todos, a las marcas más. Y entonces, hablando con Cecilia Azcárate, que era directora creativa de Spotify en Nueva York en aquel momento, me decía, ¿pero tú no te angustia todo esto? Dije, sí, claro, me angustia. Y me decía, deberíamos de hacer algo con las manos, porque las manos son como lo que nos conecta con los devices, ¿no? Y son lo que vemos, es nuestro lugar físico, matérico, donde a través de ellos nos vamos pues, sobre todo a los móviles y ahora también, pues, también gamers y tal, ¿no? Y entonces, también durante Fashion Week, es una foto de Fashion Week en París, este es el mood, ¿no? Así que hicimos una colección con Berta Sumsi, que es una joyera conceptual, y Elena Claverol, una fotógrafa, de una colección de anillos, se llama Social Media Rings. Este es el Hater Ring, que lo que hacen es evidenciar los comportamientos, los social behaviors, cómo nos relacionamos con el social media, ¿no? Y ser un poco críticos. Es un anillo de 8 puntas de oro que se clava y que se te clava también a ti. Este es The Ephemeral Ring, es un anillo de hielo que se deshace en 15 segundos, el tiempo que dura una story, se deshace en tu mano. Este es The All Day Long Ring, que son 2 anillos de porcelana rosa unidos por una cadena de oro que no te permiten separar los pulgares. Y como no, The Likes Ring, que es un anillo que parece un poco un cinturón de castidad, de cobre, que te obliga a tener el dedo rígido y tiene un rubí en el extremo. Entonces, bueno, todo esto
a la vez que yo hacía todo esto, lo que pasaba era que mi engagement iba bajando al subsuelo, ¿no? Y yo me lo pasaba muy bien, ¿no? Pero, claro, no me daba dinero esto, ¿no? Porque te daba dinero cuando hay mucho engagement y muchas marcas y tal, ¿no? Y yo iba un poco en contra de eso. Entonces yo dije, pues fuck likes, porque yo sabía perfectamente cuando lo que iba a poner iba a tener likes, iba a tener éxito, porque es que era evidente, ¿no? Yo ya conocía a mi audiencia y sabía que una foto así funcionaba y que algo raro, experimental, funcionaba para pocos. Y a mí me encantaba que esos pocos lo escucharan, ¿no? Y gracias a esto, pues llegué a este lugar, que es de las pantallas más pequeñas, que son los móviles donde yo generalmente enseñaba mi curro, a las más grandes, la exposición más grande del mundo, que está en Times Square, es el Midnight Moment. Y entonces Times Square yo lo entendí como un poco una metáfora. A mí me dieron Times Square, donde poner un anuncio, pues no sé cuánto vale, la pantalla más grande al minuto. Entonces me dieron todo Times Square, que es un lugar donde está lleno de publicidad, y yo decidí apagar todas las pantallas, lo primero que pensé, y hacer un amanecer digital, ¿no? Porque al final Times Square es un poco la metáfora de Instagram o de redes donde hay gente, culturas, religiones, sexos, edades, hay de todo, ¿no? Y hay un impacto muy grande de los anuncios. Tú estás allí, te están impactando todo el tiempo, pero después de estar 15 minutos o media hora o una hora scrolleando, es como estar aquí, ¿no? Estás impactado, estás como hipnotizado, pero no eres capaz de saber qué has visto, ¿no? Entonces hice un amanecer digital desde el azul oscuro casi negro hasta todas las gamas de color, que duró todo el mes de octubre, pues para invitar a la gente a parar, ¿no? A parar y a mirar. Y luego este amanecer digital en el 2022 está aquí en este museo, es un museo que se llama Ahora, como ahora de ahora, pero sin H. Y bueno, es una experiencia totalmente distinta porque es una experiencia más íntima. Entonces, en las aperturas del museo lo que hicimos fue poner el amanecer, ¿no? Y en esta exploración random del mundo llegué a los NFTs, obviamente. Y bueno, empecé a sentir curiosidad por este mundo de la abstracción que me lleva un poco a lo dada, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el arte? Es arte, es un JPEG, no vale nada, es utility, es una puerta. Bueno, llegué aquí, empecé a vender en SuperRare, que es una plataforma de NFTs, de marketplace curado. Y esto ocurrió cuando yo trabajaba en Facebook, en París, justo en el momento que Facebook se convertía en Meta. Y empezaban a hablar de NFTs. Y yo estaba con los NFTs y me metí en un grupo de Meta que creaba narrativas y sobre todo intentaba explicar cómo explicar a la gente de manera clara que era un NFT, ¿no? Y explicarse a ellos mismos también para cómo podíamos usarlos. Y después de esto me fui de Meta y llegué a lugares curiosos como Creative Work Studios. Y este es el primer proyecto de Creative Work Studios, es con el artista Refik Anadol para Inspiration4, que es la misión de SpaceX, donde hay 4 tripulantes dando vueltas en la estratosfera, que por primera vez no son profesionales. Y aquí lo que hice fue aprender un montón, aprender cómo se orquestaba una estrategia de NFTs, cómo funcionaba un Discord, por qué funcionaba, y les ayudé sobre todo a explicarlo en la narrativa en social media, ¿no? La idea era qué ocurriría si los efectos del espacio en el cuerpo humano se pudieran trasladar a como una obra de arte, ¿no? Y bueno, se hicieron varias obras. Refik Anadol tuvo toda la idea creativa y de obras desde más sencillas como los latidos del corazón de los tripulantes hasta estos tótems que son como un compendio de todo el data, desde el corazón, conversaciones, presión arterial. Y además, bueno, hubo como una gran parte del proyecto que se fue a St. Jude Hospital, a un proyecto para research. Luego, tratando de entender cómo una marca puede utilizar los NFTs, me llegó un proyecto de Care de Care, que es una marca de lujo que ha desarrollado una tecnología waterproof. Básicamente, en sencillo, son chubasqueros muy caros y muy guays. Y bueno, me dijeron, tenemos una tecnología muy guay y queremos explicarla.
ellos tienen esta capa que se llama The Guardian, que es como, bueno, su capa icónica insignia. Y entonces dijimos, vale, ¿y si hacemos una representación de estas guardianas en un espacio donde imaginamos diferentes climatologías? Entonces trabajé con Tony Murray, que es un artista de digital clothing, y generamos esta pieza que es un NFT, que por primera vez una marca lanza una comunicación que el consumidor puede poseer. O sea, el que compra la marca se convierte en el dueño de la comunicación de la marca, ¿no? Y es bueno, son diferentes atmósferas, diferentes lugares. Lo que ocurría era que cuando tú comprabas una de las capas, que era una colección cápsula, la capa iba linkada a este NFT, y este NFT, la idea era que una vez tengas la capa, tú podías jugar en un juego virtual, Bespoke Experience, o sea, solo hecho para los usuarios, o sea, para los compradores, donde tú con tu NFT entrabas y podías ir experimentando estos diferentes lugares, ¿no? Y climatologías y tal. Y bueno, se proyectó una campaña de Weather Ads, o sea que cuando llovía te llegaba la comunicación. Se generó un chatbot para que a través de las guardianas te iban preguntando dónde vives, para saber cuál era la meteorología, cuál es tu estilo, y te recomendaban pues la mejor capa para ti. Y en la siguiente acción prevista era generar try-ons de augmented reality, pues para que lo puedas probar. Y en este camino pues yo me he dado cuenta, yo tenía mucho miedo cuando era pequeña de la tecnología, y luego me he dado cuenta que tecnología no hace falta que tú seas experto en desarrollo de producto, pero sí en saber para qué sirve ese producto y cómo se puede explicar a través de las narrativas a la gente, ¿no? Y, por ejemplo, así llegué a este proyecto. Es un proyecto mío personal que está creado con text to image, es como DALL-E, como Midjourney o, bueno, Stable Diffusion, que son como estos inteligencias artificiales que se alimentan de los inputs de texto, ¿no? Y que generan imágenes. Y esto ocurrió porque había leído un report, un informe de mujeres de los últimos 100 años de Jaén, que eran mujeres que nadie conocía, pero que habían hecho grandes cosas con inventar cartillas de razonamiento, bueno, pero eran anónimas totalmente, ¿no? Y hablaba sobre la invisibilidad de las mujeres en la posguerra y en la dictadura. Mi madre es de un pueblo de Murcia, su madre es del mismo pueblo, la madre de su madre también, y yo, bueno, mi madre se llama Josefa y su hermana se llama Juana. Y entonces, pues con DALL-E y con un programa generamos esta idea de dos mujeres situadas en España en los años 50, que se ven, que de repente son raras, unconventional, que están vistas a través de los ojos de fotógrafos de la época, como Irving Penn. Bueno, este universo que, bueno, también fue polémico porque ahora esto ha ido a Cluster, es una feria de arte contemporáneo de Londres, y son las únicas imágenes que se han creado por inteligencia artificial. Y bueno, al final no sabían si iban a entrar o no, y sí que han entrado, y estoy muy contenta. Y finalmente, pues solamente hablar de dos proyectos que nos puedo enseñar, que uno es con Anima, que es una plataforma de realidad aumentada de Nueva York, que es básicamente es cómo a través de la blockchain y de la exploración física del mundo, los NFTs o estos assets digitales en realidad aumentada pueden evolucionar. Será un poco el concepto de Pokémon Go, pero aplicándole una capa de poesía y de arte por encima. Y el otro es Gutsu, que es una plataforma de digital merchandising. Es una plataforma catalana, de los que vienen gente del Primavera Sound, y la idea sencilla es: los artistas ahora no generan mucha pasta porque Spotify se lleva un montón de dinero, el 0,0 algo va a ellos, y la pasta la hacen en merchandising. ¿Por qué no hacer digital merchandising en este contexto de Web3? Y en eso estamos, sobre todo hablando a artistas, a sellos y a marcas que quieren colaborar con música en la Web3. Y ojalá os pueda decir que ha ido muy bien. La Isa del futuro, la creativa del futuro, os lo podría decir. Yo no, pero espero que lo veáis y que os guste. Y muchas gracias por venir a verme.
Espera. Uepa.